Sabemos, según los últimos sondeos realizados por la encuestadora CPI, que el 90% de los peruanos no confían en sus instituciones judiciales y reprocha a los dirigentes políticos su falta de decisión para tomar un sistema que administre justicia de manera proba, independiente y rápido. Ha sido necesario que el presidente Martín Vizcarra proponga una consulta directa al pueblo para que la clase política reaccione. Así, resulta de suma importancia tomar en cuenta también la influencia que tienen los tratados o la justicia internacional en nuestro país actualmente, ya que esto podría ayudar o aumentar a disminuir la confianza de la población en los aparatos de justicia. A continuación expondré la definición, los tipos, efectos y la importancia de los tratados internacionales. El tratado internacional se refiere a la norma jurídica de carácter internacional suscrita por sujetos de derecho internacional, según convengan. Para Casado, nos cuenta que los tratados internacionales se pueden definir como el acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, destinado a producir efectos jurídicos entre las partes y regido por el derecho internacional, que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. También las fuentes de derecho internacional son los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho, además de que no debemos de olvidar que la fuente más importante es el tratado. Estos pueden tener diferentes efectos, tales como efectos en el espacio y en el tiempo. Los efectos en el tiempo presentan dos subtipos: el efecto ratione temporis y el efecto ratione a temporis. Los efectos específicos de los tratados ratione temporis son los que ayudan a determinar los momentos inicial y final en que un tratado empieza o deja de producir sus efectos. Esta se produce en la manera y en la fecha en que el mismo tratado se disponga o que hayan acordado los estados negociadores. En cambio, los tratados ratione a temporis es aquel en que deja de producir efectos. La regla general es que un tratado deja de producir efectos jurídicos en el momento de su terminación. Sin embargo, este logra fijar o establecer un margen de tiempo con la consideración de ambas partes. Los efectos en el espacio presentan dos subtipos: el efecto ratione temporis y el efecto ratione non loci. Los efectos específicos de los tratados ratione loci son los que logran determinar el espacio físico o territorial al que alcanzan los efectos del tratado. De esta manera se limita la totalidad del territorio de cada una de las partes, definiéndose por tal el territorio terrestre, las aguas, el mar territorial y el espacio aéreo, en tanto que el efecto de los rationes non loci consideran existen casos en que un tratado no se aplica a determinadas partes del territorio estatal, a dependencias insulares, colonias dependientes, por lo que puede tener una aplicación fuera de los territorios de los estados partes, ya sea porque contienen estipulaciones respecto a su territorio. Los efectos respecto de otros tratados presentan dos subtipos: el efecto ratione materiae y el efecto ratione non materiae. Respecto a los efectos ratione materiae, consiste en determinar primero la compatibilidad e incompatibilidad entre un tratado anterior y otro posterior sobre la misma materia, y segundo, en qué medida los efectos del primero pueden quedar limitados por el segundo. Me explico. En cambio, determinan cuáles son los sujetos internacionales respecto de los que surten sus efectos los tratados, es decir, si lo tienen o no tienen eficacia respecto a las partes en el mismo, o si crean derechos u obligaciones para estados terceros al tratado. Reconocer las necesidades y los efectos de los tratados internacionales nos va a permitir afianzarnos como estados de derecho a nivel internacional. Es importante que los considerados países del tercer mundo y los países denominados países emergentes, en la búsqueda de apoyo se sumen a los países desarrollados, quienes desean más recursos y reconocen lo importante que es la inversión en estos países y la relación con ellos, porque son nuevos mercados en los que pueden invertir. Y además es difícil que por sus propios medios puedan conseguir un desarrollo en un breve periodo de tiempo. Por ello es que los tratados internacionales benefician positivamente a los países firmantes. También es cierto que en determinadas ocasiones estos se firman para todo lo contrario, como puede ser el bloqueo de las exportaciones e importaciones de todo tipo. En resumen, los efectos y la importancia de los tratados internacionales en el Perú actual marcan más que el ánimo de la población. Existen tres efectos de los tratados internacionales a los que debemos prestar atención: el efecto en el tiempo, espacio y respecto a los tratados de otros. Cada uno se concentra en ciertos aspectos del derecho internacional que a su vez se contrastan entre ellos por la materia a la que hacen referencia. Pero asimismo hay que reconocer su importancia porque resulta siendo una necesidad en el mundo globalizado y tiene efectos a los que debemos de tener cuidado si queremos progresar como nación. Por eso, hay que tener en cuenta que con el avance tecnológico y de las comunicaciones, además del impulso que recibe por la economía libre de mercado en un contexto globalizado como el de hoy, también se está logrando la unificación del derecho, por lo que debemos de tomar en cuenta los acuerdos internacionales y reconocer a los organismos que median entre ellos. Hablar de Estado de Derecho significa priorizar los acuerdos de los que decidimos formar parte como nación. Solo así podremos decir que el Perú es hoy un país para el mundo.